estas resistencias y vamos a tener esta otra de acá, que es el que vamos a estar resolviendo. Entonces, aquí en este ejercicio, pues de igual manera, mira, en cada una de las siguientes conexiones mixtas me dice que encuentre la resistencia equivalente y la intensidad de la corriente total. Entonces, quiere decir que a esta hay que encontrar la resistencia equivalente y la intensidad total. Entonces, vamos a tratar de agarrar esta imagen, ¿vale? Y pasarla para acá, para la pizarra, para poder prácticamente empezar a trabajar aquí con la pizarra. Con la pizarra pues se me hace que trabajo un poquito más rápido. Tengo la letra bien fea, pero pues trabajamos un poquito más rápido. Entonces aquí tengo ya la imagen, nada más que la voy a cambiar de posición a un lugar que nos quede más cómodo. Ok, ahí. Entonces, me está pidiendo encontrar la resistencia equivalente de este circuito y lo que es su intensidad de la corriente. Vean que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 resistencias en este circuito. Donde tengo 1, 2 grupos, recuerden que así le llamamos grupos. Tengo 2 grupos que son conexiones en paralelo. Entonces, recordemos un poquito, recuerden que las conexiones en serie, para poder encontrar la resistencia equivalente, pues nosotros los sumamos prácticamente todas las resistencias para poder encontrar la resistencia equivalente, pero para las paralelas vamos a tener que encontrar los recíprocos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí este grupo de aquí. Bueno, antes de el lápiz. Tengo este grupo de aquí, este primer grupo, que lo voy a tener que resolver primero junto con este otro grupo. Entonces, ¿con qué finalidad lo voy a hacer? Ah, pues para cuando yo resuelva estos dos, pues prácticamente en mi circuito, pues yo voy a tener la pila, ¿verdad? Representada en mi diagrama. La pila y el circuito donde voy a tener mi primera resistencia. Aquí, al trabajar con este grupo, yo voy a encontrar una resistencia equivalente que me va a quedar de esta manera. Luego voy a ir aquí abajo. Tengo esta otra resistencia. De aquí voy a tener esta otra resistencia, que esta resistencia va a ser la equivalente de estos circuitos en paralelo. Luego voy a tener las otras dos. Esta resistencia y esta resistencia. Entonces me estoy dando cuenta de que yo al resolver estos dos grupos, estos dos resultados, pues ya se harían prácticamente todas las resistencias, pues me quedarían de manera en serie. Entonces vamos encontrando la resistencia equivalente de este primer grupo. Entonces, para poder encontrar la resistencia equivalente de ese primer grupo, recuerden que es la resistencia, el recíproco de la resistencia equivalente, que esa la obtenemos de el recíproco de, en este caso, la resistencia 2, que es 4 ohm. 4 ohm, este lo sumamos y sacamos el recíproco de la siguiente resistencia, que en este caso es la resistencia 3, que son 5 ohm. Después, la última y tercera resistencia de este grupo, que es la resistencia 4, y es el recíproco de lo que es la resistencia 4, que son 3 ohm. Ahí está. Entonces, vamos a sacar los recíprocos de cada una de ellas. Entonces, 1 entre 4, ¿a cuánto es igual? Ya todos tienen. 5.25. Ok, 5.25. Entonces, aquí sería 0.25. ok, 0.25. Y acá sería 1 entre 5, sería 0.20. 0.20.
Y 1 entre 3 sería 0.33. 0.33. Entonces, hacemos la sumatoria. Y me queda que esto es igual a ¿cuánto? 0.78. 0.78. Y recuerden que a esto, al punto 78, todavía le tenemos que sacar el recíproco, ¿verdad? Entonces, sacamos el recíproco para poder encontrar el resultado. Entonces, aquí sería que la resistencia equivalente de este primer grupo, ¿a cuánto sería igual? Vamos a ponerle 1, resistencia equivalente 1. Vamos a ponerle aquí 1. ¿Cuánto nos da, chicos? 1.28. 1.28. En este caso sería ohmios. Ya tenemos la primera resistencia equivalente. Ahora hay que encontrar esta resistencia equivalente que le vamos a llamar 2. Entonces, y hacemos lo mismo, nada más que va a ser más cortito. Entonces, va a ser 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual al recíproco de la primera resistencia, que en este caso va a ser la 6, que va a ser igual a un ohmio, más el recíproco de la siguiente resistencia 2, que en este caso es la resistencia 7, que también es igual a un ohmio. A un ohmio. Entonces, esto es igual. Entonces, 1 entre 1, pues es 1, ¿verdad? Más 1 entre 1 también es 1. Y al sumarlos me da 2. 2 ohmios. Pero recuerden que este 2 todavía tenemos que sacarle el recíproco. Entonces, ¿y esto a cuánto va a ser igual? Entonces, la resistencia equivalente de 2, ¿a cuánto va a ser igual? 2. A ver, aquí si yo lo veo es un medio. ¿Cuánto es el número un medio? 0.5. Así es, ¿no? 0.5 ohmios. Entonces ya tengo la resistencia equivalente en este segundo grupo. Entonces ya al tener las resistencias equivalentes de ambos grupos, entonces yo me doy cuenta que ya todas esas resistencias se van a ver o se van a comportar como si fueran de manera en serie. Entonces ahora sí, de manera en serie, pues yo ya nada más lo sumo. Sumo cada una de las resistencias. Entonces sumo la resistencia 1, sería para encontrar la resistencia equivalente en serie, pues es igual. De 0.5. ¿Mande? ¿Qué pasó, Byron? Ahí sería la resistencia equivalente 1, porque 1 es al primer grupo, más la resistencia 5. Profe, ahí Mande. nos saca el recíproco de 0.5. ¿En dónde? ¿Aquí? ¿El recíproco? ¿O no te entiendo, Byron? ¿A qué te refieres? La resistencia equivalente 2 más la resistencia 8 más la resistencia 8. Se escucha pausado, Byron, tu participación. Y por último, más la resistencia 9. Y ya con eso, yo ya encuentro la resistencia equivalente total, podríamos llamarle, de todo el circuito.
Si es que le queremos llamar de esa manera. Entonces van a ser 2 más 1.28 más 6 más 0.5 más 2 y más 4. ¿A cuánto va a ser igual? Más, 15.78. ok. 15. Punto 78 ohmios. Aquí nos tiene 15.8 porque lo está redondeando. A lo mejor en las respuestas que ustedes tengan en el examen suceda lo mismo, ¿no? Que a lo mejor ustedes le den con esta manera, pero aquí ya están utilizando las técnicas de redondeo. ¿Vale? Donde el 8, este 8, como es mayor a 5, pues para hacerlo más compacto, pues aquí ya este 7 lo hace 8. Entonces ya tenemos la resistencia equivalente de lo que es total, de lo que es mi circuito, de mi circuito de conexiones mixtas. Ahora me está pidiendo encontrar lo que es la intensidad de la corriente. Entonces, para poder encontrar la intensidad de la corriente, pues yo me voy a apoyar de lo que es la ley de Ohm. Pero en la ley de Ohm, que me dice que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad de la corriente, que el problema pues me está pidiendo este valor de aquí, la intensidad de la corriente. Entonces, la resistencia que yo voy a utilizar en esta fórmula va a ser esta resistencia equivalente total de todo el circuito, ¿vale? Y el voltaje que voy a utilizar aquí va a ser este voltaje que yo tenga o esta FEM que me está alimentando de energía lo que es mi circuito. Entonces, despejado, prácticamente me queda que la intensidad de la corriente, va a ser igual al voltaje entre lo que es la resistencia. En este caso es la resistencia equivalente total. Esto va a ser igual a 12 voltios entre lo que es 15.78 ohmios. Entonces, ¿a cuánto va a ser esa intensidad? 0.7604. 0.76. Aquí sería 0.76 amper. Y ya tenemos ese otro ya resultado, ese otro inciso. Lo que es el inciso B. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Verdad que se escucha fácil, verdad? Ahora, fíjense muy bien. En la clase pasada también estábamos viendo ciertos comportamientos que tenían lo que son las magnitudes dentro de conexiones mixtas y conexiones en paralelo. Por ejemplo, aquí nosotros encontramos que esta intensidad de la corriente es la misma intensidad de la corriente que va a afectar a esta resistencia, a toda esta resistencia de aquí en general. Esta intensidad de la corriente, la misma que va a afectar a la resistencia 1, pues va a afectar a la resistencia equivalente total, pero nosotros sabemos que aquí este es un grupo. Entonces, a la hora de pasar la intensidad de la corriente, pues la intensidad de la corriente, pues prácticamente va a ser completamente diferente para estos tres circuitos, ¿sale? O para este circuito de conexión en paralelo. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuánto sería la intensidad de la corriente que pasa por la resistencia 2? ¿Cuánto sería la intensidad de la corriente que pasa por la resistencia 3? ¿Y cuál es la intensidad de la corriente que pasaría por la resistencia 4? Entonces, ¿qué es lo que haríamos aquí? Entonces, como yo sé cuánto es la intensidad de la corriente que va a entrar, es 0.76. Entonces, ese es el valor que yo voy a utilizar. 0.76
76 amperes. Esa es la intensidad de la corriente que va a entrar. Entonces eso quiere decir que este punto 76 se va a distribuir entre estas tres resistencias. Entonces quiere decir que cuando yo encuentre la intensidad de la corriente que pasa por la resistencia 2, la intensidad de la corriente que pasa por la resistencia 3 y la intensidad de la corriente que pasa por la resistencia 4, la sumatoria de las tres, quiere decir que esto debe de ser igual a punto 76. Entonces yo intensidad de la corriente 2 más intensidad de la corriente 3 más la intensidad de la corriente 4, pues me debe dar el 0.76. Entonces, pero esto es lo que yo les estoy preguntando. ¿Cuánto sería? Y para eso, entonces, como estas tres intensidades de la corriente se encuentran en este grupo, ¿en qué grupo? En el grupo de la resistencia equivalente 1. Entonces, quiere decir que en intensidad de la corriente voy a utilizar este valor de aquí y en resistencia equivalente sería 1. Aquí sería el valor 1.28 ohms. Y ya con estos dos valores yo puedo encontrar el voltaje. Que el voltaje lo voy a necesitar para poder encontrar la intensidad de la corriente que va a tener cada uno de ellos. ¿Sale? ¿Cómo le vamos a hacer? Mire, anoten estos números, estos tres que están aquí, ténganlos a la mano. La intensidad de la corriente 0.76, resistencia equivalente 1, 1.28 y vamos a encontrar lo que es el voltaje. ¿Sale? Esta diferencia de potencial. Recuerden también, tengan presente también que la resistencia 2 es igual a 4 ohmios, que la resistencia 3 es igual a 5 ohmios, Vamos a hacerlo bien, para que se vea. ¿Ya los tienen a la mano? 5 ohmios y la resistencia 4. Y la resistencia 4 pues va a ser igual a 3 ohmios. Entonces todo esto es lo que vamos a necesitar. ¿Para qué? Para poder encontrar estos tres valores. Porque es lo que yo les estoy preguntando. El problema ya no me los está pidiendo, sino que ya es algo extra que yo voy a hacer aquí en las operaciones. ¿Ya tienen todo eso listo? Entonces voy a tratar de cambiarles la pantalla por la cámara del celular. ¿Ya la tienen? ¿Ya la ven? Sí. Ah, ok. Entonces, yo les había comentado que cuáles iban a ser esos valores que íbamos a trabajar. Primero, la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente habíamos dicho que va a ser 0.76 amperes. Que la resistencia equivalente del primer grupo iba a ser a 1.28 ohms. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que yo voy a trabajar con este tipo de circuitos. Vean. Y este otro de acá, de esta manera. ¿Verdad? Donde aquí habíamos dicho que la resistencia 2 iba a ser igual a 4 ohmios. Esta iba a ser 5 ohmios. La resistencia 3
y la resistencia 4 iba a ser igual a 3 ohmios. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar el voltaje equivalente que va a tener este primer grupo. Entonces, ¿cómo lo voy a encontrar? Con la ley de Ohm. Recordemos otra vez la ley de Ohm. La resistencia es igual al voltaje entre intensidad de la corriente. Por lo tanto, me va a quedar que voltaje va a ser igual a lo que es resistencia por intensidad de la corriente. ¿Verdad? Entonces, vamos a encontrar el voltaje o la caída de voltaje que van a tener estas tres resistencias. Entonces, voy a tener voltaje va a ser igual a la resistencia, que es la que tenemos acá, la resistencia equivalente de este primer grupo, que es igual a 1.28 ohms. Y esto lo voy a multiplicar por la intensidad de la corriente, que es 0.76 amperes. Entonces, ¿cuánto es de voltaje? Por 0.76. A mí me da 0.9728. 0.9728 volts. ¿Sale? Entonces, esto significa que este es el voltaje que van a tener estas tres resistencias. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a tratar de recordar un poquito. ¿Vale? Le voy a mostrar la otra pantalla. Vamos a regresar un poquito a esta pantalla. ¿Ya? Sí. Entonces, miren, aquí habíamos hablado sobre las conexiones en paralelo, donde decíamos que cuando todas las resistencias están conectadas en paralelo, la caída de voltaje va a ser la misma para todas esas resistencias que se encuentran conectadas. Vean que el voltaje o la FEM va a ser igual a la caída de voltaje de 1, va a ser igual a la caída de voltaje de 2 y va a ser igual a la caída de voltaje de 3. Entonces, nada más que aquí en la imagen la tengo representada con dos resistencias. Entonces, aquí tengo que la caída de voltaje de estas dos resistencias, independientemente cuánto valgan las resistencias, si una resistencia vale 4 ohms o la otra resistencia vale 1 ohms, la caída de voltaje va a ser la misma para los dos. ¿Sí me explico? Entonces, la caída de voltaje es la misma. Entonces, eso significa, vean acá, ahora me voy a pasar a la hoja, ¿no? Entonces, ¿sí tienen claro esto? La caída de voltaje es la misma para todas las resistencias. Ok. Entonces, cuando yo me voy acá, lo que yo acabo de obtener aquí es esa caída de voltaje, esa misma caída de voltaje que va a tener la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia 4. ¿Sí? ¿Sí van conmigo en el viaje? Entonces, como esta caída de voltaje afecta la misma a los tres, entonces ahora sí, con la ley de Ohm, ahora lo que voy a despejar es la intensidad de la corriente. Entonces me va a quedar que intensidad de la corriente va a ser igual al voltaje que yo acabo de tener, que esta caída de voltaje es la misma para los tres, y lo voy a dividir entre lo que es su resistencia, la resistencia individual de cada una de ellas. Entonces, ahora voy a decir, para poder encontrar la intensidad de la corriente de 2, porque esta es la resistencia 2, va a ser igual a 0.9728 volts entre lo que vale su resistencia, que en este 4 aquí son 4 ohmios. Entonces, ¿esto a cuánto es igual? Me da 0.2432. 0.2432. Y aquí sería ampere. Si alguien iba a decir algo, clase. Ahora, intensidad de la corriente ahora de 3. La que pasa aquí por el medio. 3. Esto es igual. Como la caída de voltaje es la misma que esta, pues voy a utilizar ese mismo valor. 0.9728 volts. Entre ahora la resistencia de esta resistencia 3, que son 5 ohmios. 5 ohmios.
¿Y eso a cuánto? 0.1945. 0.1945 amperes. Ahora, para poder encontrar la intensidad de la corriente 4, como la caída de voltaje es la misma, entonces va a ser 0.9728 voltios entre ahora lo que es su resistencia, que son 3 ohmios. 3 ohmios. ¿Y a cuánto va a ser igual? La intensidad de la corriente que pasa por la resistencia 4. 0.3242. 0.3242 amperes. Ahora, háganme esta sumatoria de estos tres valores. 0.7619. 7619 amperes. Vean que este resultado que tenemos aquí es el que tenemos acá. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces quiere decir que de esta manera yo estoy comprobando que realmente pues los amperajes que se distribuyen entre estas tres resistencias, la sumatoria total es la que entra. La que entra es la que le afecta a estas tres, pero su intensidad de la corriente pues es proporcional dependiendo a la resistencia, ¿vale?, que tenga cada uno de ellos. Y es lo que yo les estaba mostrando acá. Miren, voy a compartirles la pantalla por acá, lo que es la pizarra. Aquí en la pizarra, yo les estaba comentando que la intensidad de la corriente 2, la intensidad de la corriente 3 y la intensidad de la corriente 4, la sumatoria me debe dar 0.76. Y ya con eso comprobamos. Misma pregunta. Vean, aquí trabajamos con estos valores con el primer grupo para poder encontrar la intensidad de la corriente que va a pasar por cada una de las resistencias. Ahora vamos a hacer lo mismo para el grupo 2. Para esto, ahora yo me voy a enfocar de los siguientes valores. Entonces, la intensidad de la corriente va a seguir siendo la misma, porque nosotros sabemos que la intensidad de la corriente con la que va a salir de aquí y va a afectar a esta resistencia, pues va a ser la misma con la que va a entrar a estos dos. Recordemos un poquito de lo que nos dice el material. Veamos en las conexiones en serie. Vean que aquí me dice que las conexiones en serie, me dice que la intensidad de la corriente siempre va a ser la misma. Entonces, la intensidad de la corriente con la que sale la FEM, entonces va a ser la misma con la que va a afectar a 1, a 2 y a 3. Es la misma. Entonces, eso significa que cuando la intensidad de la corriente viene y entra a esta resistencia, entra con la misma intensidad de la corriente. Pero nada más aquí tenemos dos resistencias. Profe, Mande. y ahí no se divide nomás entre dos porque tienen la misma resistencia. ¿Tienen la misma resistencia? Sí. Entonces significa que ¿sí? Y es el mismo valor. Podríamos manejar esa lógica, pero ¿qué pasaría si hubieran sido diferentes? Como en este caso de acá de arriba. No, pues ahí sí tuviéramos que hacerle como le hizo ahorita. Así es. Entonces aquí tendríamos que encontrar lo que es la intensidad de la corriente que va a tener la resistencia 6 más lo que es la resistencia 7. Utilizando tu lógica, pues claro que de hecho de eso se trata, ¿no? De andar buscando siempre el camino corto. Entonces, tú lo puedes, si tuvieras ese ejercicio, tú lo pudieras justificar. Como ambas resistencias presentan el mismo valor, entonces quiere decir que la distribución de la intensidad de la corriente pues va a ser equitativa, va a ser la misma para ambos. Por eso la intensidad de la corriente pues se divide entre 2, tú la divides entre 2 y pues es la intensidad de la corriente con la que va a pasar por cada resistencia. ¿Sí me explico? Profe, Mande, Byron. y si nos pidieran creo que es potencial eléctrico o potencia eléctrica, es potencia eléctrica en los watts. Si nos pidieran la potencia eléctrica del circuito. Pues ahí nosotros la podemos encontrar. Recuerden que la potencia
la potencia nosotros la podemos encontrar de varias formas, ¿no? Pero la más fácil sería multiplicar lo que es el voltaje por la intensidad de la corriente. Entonces, si me está pidiendo la potencia del circuito, pues entonces el voltaje que yo voy a utilizar es el que entra al circuito y la intensidad de la corriente sería esta que yo estoy utilizando aquí, que viaja por todo el circuito. Entonces, eso significa que aquí van a ser 12 voltios y lo voy a multiplicar por esta intensidad de la corriente, que es 0.76 amperes. Y yo con esto ya estoy obteniendo la potencia, ¿sale?, que tiene todo el circuito completo. Ahora, ¿podemos nosotros encontrar la diferencia de potencial que se va a generar aquí? Si quieren, vamos encontrándolos. Nada más que ahora ya no voy a utilizar este de aquí, esta resistencia equivalente de 1, sino que ahora va a ser la resistencia equivalente de 2. Entonces, este va a ser igual a este valor que yo tengo aquí. Resistencia equivalente 2, que es 0.5 ohmios. Ahora, vamos a pasar a la hojita, ¿sale? Aquí a la cámara que yo tengo. Entonces, recordemos, la intensidad de la corriente va a ser la misma, 0.76 amperes. Nada más que ahora la resistencia equivalente es del grupo 2, ¿sale?, que este es igual a 0.5 ohmios. Entonces, si yo quiero encontrar el voltaje o la caída de voltaje de este segundo grupo, pues voy a hacer lo mismo que yo hice acá. Entonces, ¿qué va a ser? Voltaje es igual a 0.76 amperes. Lo multiplico por 0.5 ohmios. Entonces, ¿cuánto es la caída de voltaje que va a tener durante ese grupo? En ese grupo 2. 0.38 voltios. Entonces, quiere decir que este es el voltaje que va a tener en el grupo 2 y este es del grupo 1, ¿se acuerdan? Ahora, si yo recuerdo el circuito, yo tengo una resistencia de esta manera, una resistencia de esta otra manera, que esta es la resistencia equivalente del primer grupo, ¿verdad? Continúo. Aquí tengo otra resistencia. Aquí tengo otra resistencia, que es la resistencia equivalente del grupo 2. Aquí tengo otra resistencia y aquí tengo otra resistencia. Y aquí tengo prácticamente mi batería, que me dice que tiene 12 voltios de FEM que se está induciendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo ya tengo el voltaje de este primer grupo y el voltaje de este segundo grupo, ¿verdad? Ahora, si yo quisiera encontrar el voltaje de esta resistencia, el voltaje de esta resistencia, el voltaje de esta resistencia y el voltaje de esta otra resistencia, se supone que la sumatoria, porque este sería el voltaje 1, este sería el voltaje de la resistencia 5, este sería el voltaje de la resistencia 8 y este sería el voltaje de la resistencia 9. Entonces, si yo sumara todo eso, si yo dijera voltaje 1 más es el voltaje de del circuito, bueno, de lo que es el grupo 1, más el voltaje de lo que es la resistencia 5, más el voltaje del grupo 2, más el voltaje de la resistencia 8, más el voltaje de la resistencia 9, esto se supone que me debería de dar 12 voltios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en una conexión en serie
Vean, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas 6 están conectadas en serie. Vamos a ver cómo se comporta el voltaje cuando están conectadas en serie. Vamos a recordar un poquito de la lectura que vimos la clase pasada. Vean. Aquí tenemos que las caídas de voltaje en una conexión en serie, recuerden que la sumatoria de esas caídas de voltaje conectadas en serie, pues se supone que me deben de dar toda la FEM que se está generando, en este caso, en la pila. ¿Vean? Entonces, el voltaje 1 más el voltaje 2 me debe dar como resultado el voltaje total que está recibiendo el circuito. Entonces, manejando esta lógica, como están conectadas en serie, entonces yo al venirme para acá, entonces, si yo encuentro el voltaje de esta resistencia, el voltaje de esta resistencia, el voltaje de esta y de esta otra, pues se supone que como resultado me deben de dar esos 12 voltios que está suministrándose dentro del circuito. Pero lo interesante es de que yo ya tengo el voltaje, fíjense muy bien, yo ya tengo el voltaje del grupo 1 y tengo el voltaje del grupo 2. Entonces me hace falta encontrar la caída de voltaje de la resistencia 1, la caída de voltaje de la resistencia 5, la caída de voltaje de la resistencia 8 y la caída de voltaje de la resistencia 9. Entonces, ¿cómo encontramos esa caída de voltaje? Pues muy sencillo, con la ley de Ohm. Entonces, recuerden que la ley de Ohm es resistencia, voltaje y amperaje. Entonces, yo sé que a este circuito la intensidad de la corriente que va a correr por aquí es la misma que va a pasar para todas las resistencias. Entonces, eso significa que la intensidad de la corriente todavía esta la voy a seguir usando. ¿Verdad? ¿Sí van conmigo en el viaje? Sí. Ok, ahora, nada más lo único que va a estar variando es qué cosa. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el voltaje con la ley de Ohm, entonces yo sé que es resistencia entre intensidad de la corriente. Esta es la que va a ser constante. ¿Cuál es la que va a estar variando? Esta, dependiendo de la resistencia que yo obtenga. Entonces digo, voltaje de la resistencia 1. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia ¿cuánto vale el 1? 2 ohms. 2 ohmios. Entonces, esto se va a multiplicar por la intensidad de la corriente, que es 0.76 amperes. Entonces, ¿esto a cuánto es igual? $1.52. 1. ¿Cuánto? 52. 52 voltios. Ahora, 52. 52, ¿no? ¿Es lo que me dijiste? Ok. Sí. Ahora, vamos a encontrar, como ya tenemos el del grupo 1, que es este que tenemos aquí, vamos a poner el voltaje de la resistencia 5. Entonces, ¿cuánto vale en ohmios la resistencia 5? Resistencia 5 vale 6 ohmios. 6 ohmios. Esto lo vamos a multiplicar por la misma intensidad de la corriente. 0.76 amperes. ¿Y eso cuánto es igual? 4.56. 4.56 voltios. Ahora, el voltaje ahora de la resistencia 8. ¿Cuánto es en ohmios la resistencia 8? ¿Cuánto vale? 2, ¿verdad? Ya lo acabo de ver aquí 2 ahorita. ohmios. Y como es igual a la 1, eso significa que vamos a obtener el mismo resultado, 1.52 voltios. Entonces, si nos vamos a la resistencia 9, la caída de voltaje de la resistencia 9, me está diciendo que en ohmios, ¿cuánto va a ser? 4 ohmios. 4 ohmios. Entonces, lo 4. multiplico, 0.76 amperes. ¿Y eso cuánto me va a dar?
3.04. 3.04 voltios, ¿no? Entonces ya tengo la caída de voltaje que va a tener cada una de las resistencias. Nada más le voy a agregar esta que yo tengo aquí, que es 0.9728 voltios. Y la del grupo 2, que es 0.38 voltios. Entonces, se supone que ahora, si yo hago esta sumatoria, la sumatoria de todos estos valores, vamos a ver cuánto me da. 12, ¿no? Vamos a ver, háganla. Pero no nos va a dar 12 cerrados porque estamos trabajando con decimales. Pues no. Ah, ok. Entonces, a ver, hagan la sumatoria. Vamos a decir que es 1.52 más 4.56 más 1.52 más 3.04 más 0.9728 más 0.38. A mí me da. ¿Cuánto les da a ustedes? 11.9928. 11.9928. Que Que redondeados. se redondea a ¿Cuánto 12. me da? A 12. Entonces ya tengo, fíjense muy bien, que la caída de voltaje de cada una de estas resistencias, pues ya me da al voltaje que se está suministrando dentro del circuito. ¿Mm? Entonces, como ya tengo la intensidad de la corriente y ya tengo el voltaje que se está aquí suministrando, vamos a suponer que si ahora yo utilizo la ley de Ohm, fíjense muy bien, voy a obtener la resistencia. La resistencia va a ser igual a la caída de voltaje 11.9928 voltios entre lo que es la intensidad de la corriente que ya habíamos sacado acá, que es 0.76 amperes. Entonces, ¿a cuánto sale la resistencia equivalente de todo el circuito? Entre punto 76. ¿A cuánto les da? Me da 15.70. Oh, sí dio. 15 punto ¿cuánto? 15. 78 ohmios. Vean este resultado de aquí, 15.78 ohmios, con este otro resultado que tenemos acá en la pizarra. Si ya están viendo la pizarra, vean este resultado de aquí, miren. ¿Qué es la resistencia equivalente? Total. Interesante todo esto, ¿verdad? Fíjense muy bien, este tipo de estar resolviendo este tipo de circuitos no se ve tan a profundidad aquí en la preparatoria, ¿eh? En la preparatoria nada más se saca como máximo el inciso A y el inciso B. Es lo más complejo. Entonces quiere decir que todo lo que ya les estoy mostrando pues ya se ve más a profundidad a lo mejor cuando se ve este tema en la universidad, ¿no? Entonces, pero para que ustedes entiendan y vean la naturaleza de cómo se están comportando tanto la intensidad de la corriente, el voltaje y lo que es la resistencia eléctrica, pues dentro de una placa o un circuito eléctrico o electrónico.